Sí. Adelante, maestra. Bien. ¿Listo? Sí, listo. Ok. Buenas noches, queridos alumnos. Por fin nos conocemos, ¿verdad? Esta es nuestra primera clase diálogo de 4 que vamos a tener. Ya ustedes vieron el video, ya ustedes vieron el material y yo supongo que tienen muchas dudas, preguntas, sobre todo de la forma en que vamos a trabajar esta práctica y de lo que vamos a hacer y de cómo lo vamos a hacer, sobre todo para entendernos y saber que pues sí nos sintamos coach, ¿no? No vamos a hacer todo el estudio de coach, pero sí vamos a aprender las bases. Este es nuestro primer pilar. Y bueno, pues más o menos estoy viendo sus nombres, estoy viendo sus rostros. A los que hayan llegado y no tengan la cámara abierta, les pido por favor que la abran, porque esta es una clase de diálogo y pues no hay diálogo si no hay rostros. Algunos de ustedes creo que los reconozco, como a Marisol, creo que te reconozco, ¿verdad, Marisol? Y bueno, pues a lo mejor por ahí van a ir apareciendo otros rostros conocidos. Y estoy muy feliz de poder estar con ustedes y de poder ser pues la instructora de este curso. Como dijo nuestro coordinador, ustedes quieren hacer algún comentario, levantan la mano y lo vamos a hacer de lo más breve posible para que todos alcancen a tener respuestas. Si ya se dijo la respuesta que ustedes esperaban, hagan otra pregunta mejor para que podamos avanzar. ¿De acuerdo? Y él está tomando lista y esta es una participación que sí cuenta, porque aquí vamos también a tener práctica de lo que es el coaching. Adelante con sus preguntas. No sean tímidos. Pueden traer su material de apoyo o pueden traer su presentación, y sobre la base del material y de lo que ustedes están viendo ahí, hagan las preguntas. O sea, pueden leer, pueden decir, aquí no entendí, aquí subrayé porque me pareció importante. Pueden hacer un comentario de que a lo mejor la materia es lo que esperaban o a lo mejor es lo que ustedes no esperaban. Entonces, de eso se trata, ¿vale? Ok, levanto primero la mano a Abigail Nava y sigue Guillermo Niño. Gracias, hola, buenas noches. Sí, una de las cosas que me gustó mucho del material, creo que sí es muy preciso la parte de coaching, que es el presente hacia el futuro. Porque sí, creo que sí nos ha pasado, al menos en lo personal, sí me ha pasado de hablar del pasado. Y es importante eso. Yo sí tengo una pregunta, hermana Aurea. ¿En qué momento, cuando una situación ya sea mucho más complicada, tendría que intervenir el pastor o ya un profesional? O sea, exactamente lo vamos a ver en la segunda sesión, que ya está pregrabada y que ustedes verán a partir del lunes. Cuando tú estás, perdón, este es un paréntesis, a todos les voy a hablar de tú porque no me va a salir lo del usted, y ustedes también me pueden hablar de tú. Cuando ustedes ya están en la entrevista y ustedes ya están en esa sesión, no es una entrevista, en esa sesión, y ustedes están con las preguntas poderosas, que es lo que estamos viendo en esta segunda sesión, ya las están haciendo, ya están fluyendo esas preguntas poderosas, Abby. En ese momento tú te puedes ir dando cuenta que a lo mejor la intervención del pastor, de un psicólogo o de un especialista en psiquiatría, en neurología o
médico, lo que sea, es necesaria, y ahí entonces la pregunta poderosa tendrá que ser en base a hacer una recapitulación y un cierre para hacer después una recomendación, ¿sí? No todos los clientes, porque para empezar estamos hablando de clientes, el crochet es un cliente, no todos los clientes son clientes que vienen con un problema a solucionar rápidamente y la clave de que tú sepas que sí va a funcionar el coaching es en la primera sesión, cuando tú hables con ellos de estos acuerdos que vamos a tener, que es lo que les estoy explicando ya en la segunda clase, de estos acuerdos y de estos propósitos, objetivos que tiene el cliente para tener un coaching. Pero igual, a lo mejor tiene propósitos, objetivos, pero igual a lo mejor necesita a un especialista de otra rama. Y ahí es donde hay que cerrar, decir, qué bueno que viniste, pero yo, fíjate que te voy a hacer una recomendación, y es que aquí necesitas el apoyo espiritual más fuerte que yo no te puedo dar, y te voy a recomendar con el pastor, ¿sí? O necesitas el apoyo más fuerte de un especialista que es un psicólogo, porque estos asuntos que tú traes aquí están más relacionados con un problema, por ejemplo, una depresión que no podemos ver en el coaching, o una situación de crisis, de angustia, que tampoco se ve en un coaching, o no sé, hay muchos problemas que no se ven en el coaching. Y ahí es donde nosotros hacemos un alto y pedimos permiso para recomendar, o en todo caso decimos, ¿quieres que hablemos de otra situación que tú tengas que te pueda dar consuelo a lo mejor? Que tú te puedas hacer cargo, y si no se puede hacer cargo, entonces ahí entra el especialista. Espero que con eso quede más claro, Abby. Sí, muchas gracias. Ok, Ok, en siguiente pregunta tenemos a Guillermo Niño. bien. Buenas noches, profesora. Yo soy de la Ciudad de México y soy pastor, y en el seminario nos dieron la materia de introducción a la pastoral o a la psicología pastoral, que algunos dicen que no existe ese término en psicología pastoral, pero al fin y al cabo nos dan herramientas para la pastoral, ¿no? Que es algo muy similar a lo que tú nos estás dando. Y me queda bien claro que nosotros no vamos a dar recetas, porque esa no es la función de la disciplina que nos estás mostrando. Pero solamente una pregunta. En la pastoral nos piden, nos invitan a que exploremos los sentimientos de los hermanos, y en esta disciplina que nos presentas, en estas preguntas poderosas, ¿vendría siendo algo similar o es otra la metodología? Bueno, estamos ya en la segunda clase, que es, se están adelantando un poco ustedes con todo lo que les di, pues claro que entraron muchas dudas. No es que sea ni poco, ni parecido, ni nada por el estilo. El asunto es que en el coaching sí entramos con las emociones, que podría ser un poco lo que ustedes ven con los sentimientos. Las emociones y los sentimientos van ligados. No es lo mismo, pero van ligados, ¿sí? Cuando nosotros estamos emocionados o hablamos de emociones, hablamos de las 8 emociones que hay. Por un lado tenemos la tristeza y por el otro lado la alegría. ¿Cuál sería el sentimiento que nosotros tenemos en relación a la tristeza y la alegría? ¿Estamos contentos o estamos tristes o estamos melancólicos? Ese ya puede ser un sentimiento, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos ligando qué está pasando. Y en esta psicología que le llaman ustedes pastoral, que aparentemente no se llama pastoral, como tampoco a lo mejor hablaremos de un coaching espiritual, pero que
que sí hay un coaching espiritual y que sí hay una psicología pastoral, a final de cuentas, nosotros les damos una interpretación, pero con bases sólidas y científicas, no con bases que no tengan nada que ver con lo científico. Entonces, en base a esto, nosotros sí nos podemos dar cuenta de cuál es la emoción que está trabajándose o que está en ese momento funcionando en esta persona para que nosotros podamos hablar de sentimientos. Ahora, también quiero decirles que si ustedes no tienen experiencia y que si ustedes no han hecho otros estudios, mejor que se sometan al catálogo de preguntas que yo les digo que hay poderosas para que empiecen a fluir, ¿no? Que esa es la próxima clase, a que ustedes empiecen a intentar y empiecen a buscar. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? No, pues me sentí muy enojado y ustedes quieran seguir indagando y después se metan en un lío. ¿Y por qué te sentiste enojado? Y la persona sigue hablando. Me sentí enojado porque yo opino que eso está mal, opino, y empieza a crecer ese sentimiento de enojo y a lo mejor tú ya no lo puedes controlar con una pregunta poderosa y te metes en un lío. Entonces yo lo que recomiendo es que ustedes sean, en ese caso, muy listos en hacer sus preguntas poderosas. Si ustedes ven que la pregunta poderosa va relacionada a algo que ya está tocando su intimidad y que se está enojando, que ustedes cambien. Hay maneras de que lo podemos hacer. Por ejemplo, una manera sería: veo que eso te ha molestado mucho. ¿Cómo crees que te podrías hacer cargo de tus enojos? Claro, ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de sus sentimientos, pero ya no estás metiéndote en lo que no te importa, por decirlo de una manera vulgar y corriente, ¿no? Ya te estás metiendo en algo que ya te dijo la persona y que entonces tú lo que estás haciendo ahí es decirle que se va a hacer cargo de su enojo, que se va a hacer cargo de su situación, que tú no eres nadie para que le diga lo que tiene que hacer. Esa persona tiene que aprender a hacerse cargo, a hacerse responsable de sí misma. Y claro, va a ser un choque y va a decir, pero ¿por qué me tengo que hacer cargo? ¿Y por qué no te puedes hacer cargo? ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué hay de bloques que te impidan hacerte cargo? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso en la segunda clase lo vamos a ver y en la tercera lo vamos a practicar, que es lo más emocionante del asunto. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Gracias. De nada. Otra. David Cepeda. ¿Quién? Hola, buenas noches, profesora. Un poquito respecto a las lecturas que nos dejó esta semana. Cuando empecé a leerlo, lo relacioné porque hace unos días yo vi no era un debate, era como una discusión de un lingüista con otra persona, no recuerdo si era un especialista en particular, en la que se ponían a pelear si el lenguaje definía a la sociedad, era lo que lo formaba, o la sociedad definía al lenguaje. Entonces, había un ejemplo, por ejemplo, de urbanismo en Japón, en la que dice como ellos escriben de manera vertical, ellos conciben sus cosas de manera verticales. Tal vez el urbanismo, la edificación y esas cosas. Como nosotros escribimos de forma horizontal, entonces nosotros vemos las cosas más planas, más lineales. Y en otro argumento, como el contraargumento era como no, en realidad la sociedad es la que le da sentido al lenguaje. Y un ejemplo sin el afán de sonar altisonante, pero estaba el ejemplo de la palabra coger, que si en España tiene un sentido que simplemente es agarrar las cosas o tomar algo, y aquí en México, en algunos países de Latinoamérica, tienen el sentido más sexual. Entonces se daban esos como encuentros. Si el lenguaje formaba la sociedad o la sociedad formaba el lenguaje. Con la lectura que usted nos dejó, yo creo que como nos vamos a comunicar, da más sentido que nuestro ser
es lo que define lo que somos y cómo hablamos. ¿Sí lo Ujú. entendí de manera correcta o estoy medio perdido? Leíste a Echeverría, ¿verdad? Sí, Lo leíste, ya lo empezaste a leer. Echeverría es un poco complicado porque él no solamente habla de la parte lingüística, de nada más el lenguaje solamente como lenguaje, sino él habla más acerca de declaraciones, habla acerca de quiebres, habla acerca de, de, de todo lo que implica el lenguaje, que el otro lingüista que no lo ubico quién es, lo expresa de otra manera mucho más simple comparándonos con el lenguaje japonés lineal y vertical, ¿no? Pero bueno, si ustedes recuerdan, ustedes aprendieron, y yo creo que todos, porque no creo que la situación en la educación haya cambiado mucho, aprendimos más bien hablar y el lenguaje de Saussure, que es de ir pronunciando la mayéutica, es la mayéutica, ¿no? El asunto de la, ¿no? Y como te decían, a ver, pronuncia la S, y entonces te decían, como la mosca, ¿no? Y entonces tú hacías. Y eso, por ejemplo, después si ustedes se ponen a pensar, pues también nos cuesta trabajo ya cuando aprendemos otro tipo de lenguaje, ¿no? A otro lingüista como este señor, como Chomsky. Chomsky tiene otro estilo de lenguaje, ¿no? Y todos son lingüistas. Entonces, yo creo que aquí, en lo que nosotros estamos estudiando y por qué este señor Echeverría es importante, es porque él habla de ese lenguaje en donde la interpretación va ligada a la forma en cómo se menciona el lenguaje con las declaraciones, ¿sí? Ahí a lo mejor te falta seguir leyendo y le vas a entender un poco más, ¿no? Entonces, cuando él dice que habla de que la declaración es de una o de otra manera, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que pensar como coach si eso nos está mostrando lo que la persona nos está diciendo o simplemente la persona nos está hablando de acuerdo a una cultura que está viviendo en ese momento, como la palabra que tú mencionas de coger. Propiamente, esa palabra en México tiene un sentido sexual, pero que yo sepa en otras partes de Latinoamérica no lo tiene. Así es que es algo muy relacionado a una cuestión cultural de nosotros, ¿sí? ¿Cómo le llamamos a esto? Déjame ver, ahorita se me fue el nombre, pero cuando nosotros hablamos en doble sentido y hablamos de esa manera, tiene una palabra especial, ¿no? Entonces, de esa manera, los mexicanos alburean, ¿no? Es albur. Entonces, los albures solo los conocemos en México, no hay otro país, creo que no hay otro país que usa los albures. Por ejemplo, en Argentina, el otro día platicando, decían que alguien iba subiendo las escaleras de una casa, ¿no? Y atrás de la persona iba otra persona. Y entonces esa persona que vivía en la casa tenía arregladas todas sus paredes con tazas de diferentes países. Ya saben cómo somos algunas personas, nos encanta poner en las paredes platos, tazas, cubiertos, etcétera, ¿no? Entonces esta persona que venía atrás de esta persona, dueña de la casa, iba subiendo porque iba mostrando el camino, le dice a la persona de atrás, hermana, qué bonitas están sus tacitas. Y la hermana se voltea muy enojada y le dice, por favor, no me diga eso, porque aquí decirle a una persona qué bonitas están sus tacitas es decirle qué bonitas están sus nalgas.
Entonces la otra persona se quedó de a 6, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, ¿no? O sea, qué bonitas están sus nalgas, es una connotación muy propia de Argentina, ¿sí? Es como esta connotación de coger en México, ¿sí? Pero es muy propia de acá. En cambio, como dices tú, los españoles pues la usan para todo, ¿no? A ver, coge la lectura y haz la tuya. Entonces se entiende como la haces tuya porque el coger es agarrar fuerte, ¿no? Y hacerlo tuyo. Pero eso lo dices en México y pues está mal visto, ¿no? Ok. Yo creo que a eso se refiere este lingüista que mencionas, Y, que nada que ver con lo que dice Echeverría, ni lo que dice Chomsky, ni lo que dice Saussure, ni lo que dice ninguno de esos, ¿no? ok, muchas gracias, profesora. Ok. Creo que sigue Claudia. Sí, correcto. Y luego tenemos aquí a Marisol. Ok. Ok, buenas noches. Yo tenía una pregunta en cuestión a lo que es el coaching espiritual, porque buscando por ahí me vi que decía que el coaching espiritual puede aplicar las técnicas que aprende en su propia vida, o sea, en su experiencia. No sé si esto sea cierto o si se puede hacer o hasta qué punto puede hacerse. A ver, me perdí otra vez. El coaching puede, ¿cómo es la pregunta? O sea, aquí menciona que el coaching espiritual Ah, tiene la ventaja de aplicar técnicas que se aprende en nuestra propia vida y poder bueno, ajá, esa es tu interpretación, porque yo les dejé de tarea qué sería el coaching espiritual, ¿no? sí, pero no es mi interpretación, sino que yo busqué y decía que una de las ventajas del coaching era eso, o sea, ya ve que nos decía que el coaching no podemos decir nuestras experiencias o por lo que hemos pasado, ¿verdad? Yo hice esto, yo hice aquello, pero dice que el coaching espiritual tiene esa ventaja, entonces no sé si sea cierto y hasta qué punto podamos dar nuestra propia opinión. Bueno, mira, yo creo que es como todo el coaching. Ahí les habla del coaching life, habla del coaching ejecutivo, empresarial, habla del coaching ¿cuál era el otro coaching que estaba yo poniéndoles? Déjame ver. Eran 3, ¿no? Y les dije, y también pueden ustedes El tener un deportivo. coaching espiritual, pero también hay un coaching deportivo, hay un coaching. Entonces, a ver, se trata de esto. Si, por ejemplo, todos en el coaching deportivo están de acuerdo que el coaching deportivo es entrenar, y yo llego y digo, no es entrenar. Aparte de entrenar es también hacer una relación de equipo, de equipo de trabajo, y eso también es coaching, ¿sí? Es una interpretación diferente, pero también es coaching, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque empieza como todo este estudio del coaching empieza justamente con el deporte, y ahí hay libros y hay personas que se dedican a eso y hasta la fecha, no todo el mundo ha llegado a la conclusión de que solamente vamos a entrenar y entrenar es dirigir el juego y entrenar no, inclusive en la actualidad creo que el coaching deportivo se ha extendido muchísimo más y ha hecho que algunos equipos, como en el fútbol, algunos jugadores tengan coach específico porque son como la clave de todo el equipo de trabajo. Estamos hablando de un Ronaldo, de un Messi, ¿no? De los grandes, ¿sí? Los pequeños, pues no, a esos no les importa mucho, pero los grandes tienen aparte su propio entrenador, su coach personal deportivo. Entonces, eso es último.
Eso es algo nuevo, eso no se usaba antes, eso es algo que nace a partir justamente de esta situación de que hay jugadores tan buenos que, bueno, necesitan tener su propio entrenador para que les vayan marcando y diciendo cómo hacer las cosas. En este caso, cuando hablamos de un coach espiritual, ¿a qué se está refiriendo? No solamente se está refiriendo a que sea de una sola religión o de una sola de forma de espiritualidad. Ustedes van a encontrar que el coach espiritual también a veces se está refiriendo a situaciones que nosotros ni siquiera contemplaríamos en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, hay coaches espirituales, son muy espirituales, pero se dedican al esoterismo, ¿sí? Y entonces tú dices, ay, pero ¿cómo? Y está de moda además, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo es que ese es coach y es espiritual? Pues sí, porque ahora volvemos a lo mismo que decíamos con David, la interpretación de la cultura es muy importante en el coaching, ¿sí? Y si en el coaching, por ejemplo, los hindús, todos los budistas, todos esos son espirituales, ¿sí? No nada más los cristianos somos espirituales. Entonces, a eso se refiere. Sí te lo puedes tomar como cierto, como sí se vale. Hay que tener clara la definición de lo que tú quieres hacer como coach espiritual. Y sobre la base de eso, cuando tú hagas coach espiritual, tú le dices al cliente, eso lo vamos a ver en la próxima clase también, o sea, en tu código de ética, tú le dices a tu cliente, yo soy coach espiritual, pero me baso en esto y en esto y en esto. Y para mí esto es la espiritualidad, ¿sí? Entonces sí se vale. Es como el coach empresarial. El coach empresarial a lo mejor te contrata y entonces te dice, yo quiero que trabajes con estas personas y que las convenzas de que trabajen bien y de que hagan las cosas bien, etcétera, etcétera. Tú no puedes ser un coach que vaya y les diga eso. Eso ya va a depender de tu ética profesional. Tú vas a decirle en ese momento al empresario, yo voy a hablar con tus personas y voy a ver qué es lo que está pasando, por qué no trabajan bien. Pero el hecho de que trabajen bien o que trabajen mal no va a depender de mí. ¿De quién va a depender? De las personas. Y si tú quieres resultados, los vas a ver. Pero yo no te puedo decir, a fulano, sutano, mengano lo corres porque no va a trabajar bien. No, porque eso ya no sería coach, eso ya sería otra cosa, ¿sí? Eso sería darle instrucciones a alguien de que haga las cosas como el empresario quiere que las haga, o como quiere que las haga el maestro, o como quiere que las haga el papá, la mamá, y pues no siempre la otra persona va a aceptarlo. No sé si me expliqué, Claudia. No sé si queda claro, pero si no te veo como muy convencida. ¿Cuál sería la duda específica? No, sí, o sea, como decía usted, o sea, ya depende de cada quien, o sea, hasta qué punto queremos llegar o podemos llegar, dependiendo de cada cliente o de cada persona que tengamos. Sí, pensando en que vamos a trabajar principalmente en la Iglesia Metodista, ¿no? O que estamos estudiando por medio de la Iglesia Metodista y que vamos a trabajar principalmente y que somos cristianos, entonces el coach espiritual se apega mucho a nuestro código de ética de lo que es la Iglesia Metodista. Y ahí es donde tú entrarías con ese código espiritual, ¿sí? Yo en la maestría tuve un compañero que era sacerdote y entonces él decía, yo me dedico al coaching espiritual. Y uno decía, pues sí, pues como sacerdote, pues está bien, ¿no? O sea, la tiene bastante bien ganada porque pues es sacerdote. ¿Y qué haces como coach si ya eres sacerdote?
Y entonces él ya explicaba, es que yo no puedo trabajar con las familias o trabajar con las parejas si no soy coach, porque entonces como sacerdote no entiendo, pero como coach sí entiendo. Y como coach sí puedo llegar a la pareja y decir, explíquenme cuáles son sus problemas de pareja, qué es lo que a ustedes les pasa, y ahí sí puedo entrar yo y a lo mejor ellos pueden seguir pautas de comportamiento, ¿no? Pero siempre ellos van a tener y el cliente va a tener esa situación certera de que está hablando con un sacerdote especialista, ¿sí? Especialista también en otra cosa, que no es nada más la Biblia o que no es nada más todo lo que ellos manejan de sus sacramentos, etcétera, etcétera, ¿sí? Sino que también es especialista en tratar con la gente, acercarse a la gente. ¿Por qué? Pues porque ahí viene de por medio este coach life, coach de vida. Está combinado con un coach espiritual. Y al final igual rezaban, igual hacían un montón de cosas que acostumbraban, ¿no? En la iglesia, ¿sí? Pero ya el cliente lo veía al padre de otra manera. O sea, ya no lo veía nada más como un sacerdote, sino ya era un sacerdote que podía acompañarlos en una situación problemática que podían solucionar gracias a esas preguntas poderosas. No consejos del padre. ¿Sí me entiendes? Así es, yo creo que un coach espiritual en este sentido que está ligado a nuestra iglesia. Gracias, maestra. ¿Sí? Okay, tenemos a Marisol Hernández. Marisol. Buenas noches. Hola, Aurea. Gusto saludarte de nuevo. Llegó el momento, gracias a Dios, volvernos a ver y estoy muy emocionada porque esto del coaching me está llamando mucho la atención. Les está gustando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Quiero preguntar en particular, en el sistema educativo Montessori, los niños se les da la libertad de dar un proceso, de observar, de tomar el material por sí mismos, ir construyendo el conocimiento. ¿Podríamos decir que se puede equiparar como ejemplo en lo que es el coaching al sistema Montessori de educación, donde las preguntas poderosas serían el material que te permitiría ir guiando a la persona hacia ese darse cuenta de las cosas para ir construyendo la persona lo que necesita solucionar? ¿Podemos hacer esa comparación para poder entender un poco mejor cómo funciona el coaching y qué es? ¿Lo utilizarías para niños, el coaching? No. Bueno, en el caso que se necesitara, ¿no? Porque podrían ser los jóvenes, que en este caso estamos hablando mucho de jóvenes, en donde la herramienta que podríamos usar para poder ir armando toda el esquema del coaching serían las preguntas poderosas. Sí. Al írselas dosificando las preguntas poderosas, la misma persona es la que te va guiando, ¿verdad? De alguna manera, identificar sí. De alguna manera, tus propias necesidades. Uh-huh. O sea, no eres tú, sino es la persona la que primero tiene que identificar su necesidad, o tú primero. No. A ver, vamos con Montessori y luego con esto. A ver, yo creo que Montessori, la señora María Montessori pensó en este programa de atención a los niños, y así empezó, de tener una educación específica y clara por razones muy, muy exactas, ajenas a lo que está utilizándose el Montessori actualmente, ¿no? El primer Montessori de María, o sea, cuando realmente era la escuela, la básica,
que sí se utilizó en muchas instituciones aquí en nuestro país. La idea era que el niño fuera construyendo su propio aprendizaje, pero con base a una situación que en esa, que los niños que ella estudió no tenían de normalidad que otros niños. O sea, los niños que María Montessori estudió eran niños retrasados mentales. Entonces, ella y dio todo un programa de trabajo para que estos niños fueran de alguna manera encajando con la sociedad, pero que llevaran su propio ritmo de aprendizaje, ¿no? Entonces ellos llevaban su propio ritmo de aprendizaje, ellos aprendían, construían, avanzaban, etcétera, etcétera. Cuando en México y en otros países se pone en práctica esto, que era pues una maravilla y que tenían materiales preciosísimos y precisos, exactos, y yo no sé si se sigan ocupando tan precisos y exactos como los que ocupaba María Montessori, pero cuando empezó sí era, bueno, una copia fiel. Se dieron cuenta de que los niños, como no tenían retraso mental, avanzaban muy rápido. Entonces, había que construir el aprendizaje de otra manera, porque este aprendizaje era muy rápido, ¿sí? Entonces, cambiaron las condiciones y empezaron a trabajar inclusive en equipos y muchas escuelas de María Montessori cerraron porque ya no sabían cómo, y llegaban hasta cierto nivel, luego las ampliaron a secundaria y hasta ahí llegan, porque creo que no hay preparatoria y tampoco. Entonces, ahí la construcción es de una forma y no lo ligo, no alcanzo a ligarlo con el coach, ¿sí? No lo alcanzo a ligar. Pero si tú estás pensando que voy a trabajar con gente que está en María Montessori y como coach, o sea que voy a hacer cosas de coaching con gente que utiliza el Montessori, porque sí ha habido muchos problemas, por ejemplo, con los padres de familia, con los maestros, o sea, como cada quien tiene su ritmo de estudio y de trabajo, entonces eso descontrola, pues sí, descontrola, por eso a muchos niños los sacaron de la escuela, ¿no? Montessori, porque unos iban muy rápido y ya terminé, y otros iban muy lentos y pues eso descontrola. Entonces, si vas a trabajar con gente que trabaja en Montessori, bueno, entonces primero hay que ver cuáles serán las necesidades que tiene esa gente, cuál es el propósito de que tengan coaching, ¿no? De que tengan un coaching. Y sobre la base de cuál es el propósito, entonces sí tú haces las preguntas poderosas. Y sí tienes razón, o sea, las preguntas poderosas, aunque tú lleves tu catálogo de preguntas, así 1000 preguntas, y te las sepas de memoria, te vas a encontrar que un día, pues esta Elia, ¿verdad? Elia agarró y empezó a hablar y decir, y ya no puedo usar las preguntas que yo tenía porque Elia está hablando de otra cosa que, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué digo? Eso es lo que vemos la próxima clase, ¿no? Y por ejemplo, Raúl dice, no, pues yo aquí bien ducho con mis preguntas y pues llega con el cliente y el cliente le echa a perder sus preguntas. O sea, no es que en ese momento pues, seas un mago, saques una varita y digas las preguntas, no, pero sí es cierto que las preguntas que uno hace es como una cadenita, ¿sí? Vas teniendo como una pregunta que rápidamente te tiene que ensartar con otra cadenita, que no se rompa la cadenita, pero entonces la sesión tiene una entrada, va alto, va bajando y tiene un cierre. Y debe de haber en ese aprendizaje, un aprendizaje. Ok, excelente. Entonces podemos decir que sí hay una estructura previa, pero que con todo, de pronto hay situaciones en las que vas a tener que prácticamente ajustar o improvisar o llegar a ese mismo proceso dependiendo de la necesidad en el momento. Porque vas utilizando las competencias, Marisol.
Ok, Se habla, ok. en esta sesión sí les hablo de las competencias, empezamos a hablar de las competencias. Y la próxima, no la próxima clase, sino la tercera, les voy a dar algo más resumido, algo más concreto de cuáles son las 8 competencias que van ustedes utilizando. Y desde que entras a la sesión Bien. y cómo las vas utilizando. O a lo mejor no la utilizas una competencia, por ejemplo, co-crear no la utilizas, pero sí utilizas otra competencia que te lleva al aprendizaje y después ya cierras. Entonces, Súper. no necesariamente tienes que utilizar todas las competencias, que son muchísimas, pero sí tienes que saber cómo utilizar las competencias. A eso te estás refiriendo. Si vas utilizando esas competencias y conforme vas teniendo sesiones, pues te vas haciendo más habilidoso para esas competencias. Oh, ¿Sí? excelente. Gracias. ¿De qué? Isela. Sí, sigue Isela, ¿verdad? Sí, sí. Me perdiste. Ya no te Isela, veo. necesito poner el micrófono, Isela. Listo. Ajá. Sí, ya. Estaba trabajando en poner el micrófono. Ok. ¿Qué relación tiene la canción de Quique Pavón con esta reunión? Está ¿O linda, con esta ¿no? materia? ¿Cómo se aplica? Pues mira, de muchas formas. Yo tendré mi particularidad de la canción de Quique Pavón desde que la escuché. Y cada vez que la escucho puedo decirte que la ocupo a veces para una cosa, a veces para otra cosa, ¿no? A ver, ¿qué es lo que te llamó la atención de la canción? Pues sería más espiritual, ¿no? Tal vez en el sentido de que es una oración que la persona que está pasando por una aflicción, de alguna manera está clamando a Dios o buscando, y Dios le responde y le dice, clama a mí, yo te responderé. No me acuerdo bien de toda la letra, pero no tiene mucha letra, no es mucho mensaje, pero se repite como 3 veces, creo, y esa es la idea, ¿no? O sea, yo te voy a responder. Entonces encuentro un mensaje pues espiritual completamente, no bíblico, ante una necesidad social que debe de tener la persona, ¿no? Una situación, no sabemos cuál pueda ser la necesidad que tiene, pero Dios le está diciendo que le va a responder, que le va a ayudar. Por eso preguntaba, ¿cómo embona con esta materia o con esta clase o esta sesión de hoy? Mira, yo les puse esa canción por 2 razones. Una, porque es una canción para jóvenes, ¿no? Para jóvenes. Ustedes están trabajando para ser líderes de las ligas metodistas, ¿no? Entonces, pues estamos pensando en los jóvenes. Yo no te voy a poner maestros se encrespan las aguas porque pues ya ese es el himno de mi época y pues ya, a lo mejor dicen, sí, ya sabemos que subió la mar y pues ya, ¿no? No, aparece este personaje llamado Quique Pavón y grita y dice, clama, ven, Dios te oye, etcétera. No es para que se lo des en el coaching, no es para que lo utilices en el coaching, es para que lo utilices tú. ¿Sí? De cómo a lo mejor tú puedes llegar a un chavo cuando está en esa necesidad. A lo mejor no vas a llegar con el coaching, pero sí vas a llegar con esa espiritualidad en que diga, no, pues yo ya estoy harta, ya estoy decepcionada, ya ni me escucha ni nada. El hecho de repetir tantas veces, clama a mí, yo te responderé, clama a mí, es parte de lo que en la inteligencia emocional se llama asertividad, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una comunicación asertiva, entonces nosotros no nos apartamos de decir lo que realmente queremos decir, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Entonces él dice, clama a mí, yo te responderé, clama a mí, yo te responderé, clama a mí.
Claro, clama, clama, clama. ¿Qué quiere decir clamar? Quiere decir, dímelo, yo estoy aquí, ¿sí? Y yo te voy a responder. Es asertivo el asunto y por eso lo repito tantas veces, ¿sí? Te voy a poner el ejemplo. Tú le dices a un niño, y te tomas la leche. No me la tomo. Y te la tomas. Nada más le dices, y te la tomas. Y tú le vuelves a decir, y te la tomas. Y te la tomas, y te la tomas, y te la tomas. Y se la toma. Porque tú fuiste asertiva. No hay de otra, se la toma. Bueno, está bien, ya me la tomé, ¿y ahora qué? ¿Sí? Eso es una conducta asertiva, es la comunicación asertiva, que a veces no entendemos, pero que existe y que funciona. Y nada más esa es la razón. Ahora, muchas cosas, como por ejemplo el video que van a ver la próxima clase y la canción que también es la próxima clase, justamente es para crecimiento de ustedes, porque ustedes como coach se tienen que conocer a sí mismos. Ustedes tienen que aprender a conocerse, saber qué quieren, cómo lo quieren, para qué lo quieren, hacia dónde van. Si ustedes se conocen a sí mismos, ustedes pueden ayudar al otro. Pero si ustedes empiezan a trabajar con alguien y de repente les dicen, ay, pues es que fíjate que yo no sé qué hacer. Y es que tengo un dilema. Y entonces tú piensas, ay, yo también tengo un dilema y tampoco sé qué hacer. ¿Y cómo estoy aquí contigo platicando? Piensas en ti misma, ¿no? O sea, ¿cómo estoy aquí platicando? Pues si yo no sé, a mí me pasa lo mismo. ¿Y qué le voy a decir ahora? ¿Y qué voy a hacer? Pues si yo estoy igual que él, ¿no? No, pues ahí, por ejemplo, tú tienes que tener por lo menos la seguridad de que a ti no te pasa lo que le pasa al otro. A ti te pasan cosas, pero no las que le pasan al otro. Porque si no, pues ya perdiste. ¿Sí? Entonces, pues no funciona, no funciona, ¿sí? Es como el hipocondríaco que dices, es que tengo gripa. Ay, yo también, fíjate, yo también tengo gripa por la misma razón que tienes tú. Me duele muchísimo la cabeza. A mí también me duele la cabeza y así en la mañana como cuando tú que despiertas, yo también despierto con dolor de cabeza. Y es que el doctor me dijo que a lo mejor tengo alergias. Ay, exacto, me pasa lo mismo, tengo alergias. Entonces, ¿para qué platica contigo? ¿No? ¿Sí? Si a ti te pasa exactamente lo mismo, entonces tú también necesitas un médico. ¿Sí? De hecho, algo que escuchaba también en el libro, porque yo lo puse para escucharlo, porque no puedo leer tanto así la letra en la tableta. Y lo estaba escuchando y hablaba de tener un espíritu libre, que debemos de tener un espíritu libre, ¿no? Desde el punto de vista bíblico y como pastor, pues yo también lo predico. Y en mi propia experiencia, cuando yo siento que alcancé un nivel de libertad, tengo mayor capacidad de ayudar y de soportar y de tener otra perspectiva, ¿no? Entonces, pues sí es importante que un coach tenga un espíritu libre, que no tengamos resentimientos, amargura, malos pensamientos, como dice usted, que no sepamos qué hacer, porque entonces, pues, ¿cómo vamos a ayudar? Entonces, el coach tiene que empezar a ministrarse a uno mismo, ¿no? A trabajar consigo mismo y no sabes cómo te ayuda el coaching, ¿sí? En este sentido, porque hay cosas que definitivamente con el coaching las sacas. No es la psicología, yo soy psicóloga de carrera, pero con la psicología te tardas y con la psicología tienes que entrar a una terapia, esa es la gran diferencia. Con el coach no entras a una terapia. En una sesión puedes, si tiene el cliente un objetivo, en una sesión de 50 minutos, si la llevas bien con las preguntas poderosas, puede salir adelante en una sesión. A lo mejor hay veces que necesita 2, 3, 4, hasta 5 sesiones. Puede ocupar hasta 3 meses, 4 meses, pero no sesiones de todos los días o de cada 8 días, o no, más alargadas, ¿sí? Que el cliente sepa para qué va, para qué quiere, ¿sí? Porque además también
como todo se pone de moda, ¿no? Entonces, ahora está de moda la terapia y entonces, solicitan a los psicólogos porque, pues es que está de moda. ¿A qué vas? A terapia. ¿Y con quién vas? Ay, qué emoción, ay, qué padre, ay, sí, terapia, ¿no? Así va a pasar con el coach, ¿no? Tengo mi coach. Ay, tienes tu coach, no me digas. Y ay, yo también. Y se pone de moda. Y entonces ya quiere la gente ir al coach todo el tiempo, ¿no? Porque es una moda. Pero el coach tiene que saber bien que no es así la manera de trabajar, sino que cada vez que va, a lo mejor es un problema diferente, pero no puede ir un año seguido cada 8 días. Claro, al coach le conviene si cobra, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Tengo mis 300, 400, 500, hay quienes cobran hasta 1,500 la sesión. Bueno, pues imagínate, 1,500 semanales de un cautivo, ay, pues no me viene mal, ¿no? ¿O sí? No, ¿verdad? No me viene nada mal. Pero eso ya es también una falta de ¿qué? De ética de tu parte. Exacto, ¿no? No se trata de eso. Entonces sí hay que tener cuidado con todas esas situaciones y tampoco somos adivinos y tampoco somos magos y tampoco somos los que le vamos a resolver la vida a alguien, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado. ¿Ok? Así es que la canción es para crecimiento personal. Muy bien, gracias. Como todos los videos, las películas, lo que les presente, es para crecimiento personal, autoconocimiento. Ahí va de paso. Muy bien, gracias. De nada, Isabel. Pastora. Gracias, maestra. A 5 minutos de terminar, ya estamos, pero también tengo una pregunta. Por cierto, si alguien falta de anotarse, le invitamos a que se anoten acá en el chat. Maestra, mi pregunta es, si bien nuestra materia es acompañamiento en crisis, y aquí tenemos todas las herramientas para el trabajo de que la persona pueda salir de esta crisis. Sin embargo, quisiera saber si esta estrategia tiene directrices previas a la asesoría donde la persona, entiendo que voluntariamente va a ese momento, a esa sesión para poder salir de su crisis. Pero previo a la crisis, es decir, o sea, cuando hablamos de crisis, yo pienso en suicidio, pienso en depresión, pienso en problemas alimenticios, hay demasiados temas, divorcio familiar, muchos. Entonces, de pronto, pensando en los adolescentes sobre todo, que es difícil que ellos quizás voluntariamente estén en una sesión donde ellos quieran reconocer, o algunos de ellos, no puedo generalizar, ¿hay alguna directriz para hacer algo o para llevarlos a ese momento de coacheo, por decirlo de esta manera? ¿Tiene directrices la propuesta del coaching ante la crisis en este caso, del adolescente o del joven? No es de esa crisis de lo que se puede encargar el coach. Al principio de la clase alguien hizo una pregunta muy semejante. ¿Hasta dónde yo veo el límite de lo que es una crisis que tiene que ver con el coaching y que no tiene que ver con el coaching? Bueno, cuando ya hablamos con alguien que tiene intentos de suicidio, depresión, etcétera, etcétera, ya son problemas mayores. Eso ya lo tiene que ver un especialista. Se llama psicólogo, psiquiatra, no es un coach, no es un coach. Pero sí, por ejemplo, nosotros podemos hacer o estar participando en una campaña evangelística, por ejemplo. Vamos a una campaña evangelística y de repente resulta que aparece una persona que tiene, pues sí, que está en una crisis porque pues
su hijo o su hija o alguien de la familia se presentó y tiene problemas de drogadicción, etcétera, no sabe qué hacer. Claro, es un problema también fuera de nuestro alcance, pero a esa persona sí podemos ayudarla de alguna manera con preguntas poderosas de, a ver, ¿hasta dónde puedes tú ayudar en la situación y qué medidas puedes tomar? ¿Cómo te vas a hacer cargo de la situación? ¿Cómo haces conciencia? En el momento que está hablando con nosotros, está haciendo conciencia de la situación. Eso es muy importante. Si ya hace conciencia de la situación, ya se puede hacer cargo de la situación. Y entonces la idea es que lo que no ha visto con otra gente y que le da miedo ir al psicólogo, al psiquiatra, y que además le han dicho que es de lo peor ir con esa gente, ¿no? Porque no están locos. Lo que más va a suceder, que es que cuando diga, sí tengo que hacerme cargo de la situación y mi hijo necesita ir a un centro de rehabilitación, tú ya ayudaste, tú ya salvaste la situación, tú ya de alguna manera estuviste con alguien que estuvo en crisis y que ya sabe qué va a hacer, ¿sí? Ahora, si tú estás hablando con el que está deprimido, también tiene que llegar a esa conclusión con las preguntas poderosas. Sé que tengo una cuestión de depresión, sé que estoy muy mal y ¿qué puedo hacer? Y entonces regresársela, a ver qué puedes hacer. ¿Qué has hecho hasta ahorita para salvar esa situación? ¿Te gusta estar deprimido? ¿Te gusta estar de esta forma? Es que tengo hermanos y te gusta ser el ejemplo de tus hermanos deprimidos, etcétera, etcétera. Y entonces sí, si hace conciencia, quiere decir que logra el objetivo. Si no hace conciencia, no lo logra. Sí se le puede ayudar a que haga conciencia de su situación, pero lo que ya no se le puede ayudar es a solucionar su problema, porque no somos psicólogos, no somos expertos, no somos médicos, etcétera, etcétera, y lo que sí podemos ver es que ubique bien cuál es su situación. No sé si con esto queda la respuesta. Sí, maestra, gracias. Y si gusta ir cerrando, porque ya estamos en tiempo. Claro que sí. Gracias. Voy cerrando y les quiero decir que lean el libro de Ontología del Lenguaje para que se den una idea de cómo también pueden ir haciendo las preguntas. En la próxima clase hay algunas, el video, la canción, todo va con relación también al autoconocimiento de ustedes, que eso es muy importante. Y también que si tienen dudas, me pueden escribir, ahí está mi correo, me pueden mandar un correo, me pueden decir qué es lo que necesitan, qué es lo que tienen. Podemos tener un contacto más cercano para que ustedes salgan de dudas, ¿sí? Y bueno, pues que vayan escogiendo con quién van a trabajar, porque tenemos que hacer una práctica y la tenemos que hacer así como en 10 minutos por pareja, ¿sí? Para que uno de ustedes sea el coach y el otro sea el coaché y vayamos haciendo esta práctica para que nos vayamos soltando de alguna manera. Y eso lo vamos a hacer en la clase de diálogo, ¿sí? Por eso queda abierto el asunto del correo, por si tienen preguntas. Y pues ya ustedes es la segunda clase que se conocen, digo, la primera que se conocen aquí conmigo, pero la quinta que se conocen en todo el diplomado. Entonces, elijan a su pareja, pídanle su correo, su teléfono, háblense y pónganse de acuerdo quién va a ser el coach y quién el coach, para que la próxima clase ya podamos hacer las parejas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, algún comentario, alguna queja? ¿No? ¿Creen que esto es una buena práctica para que lo hagamos? Va a funcionar mejor, ¿no? ¿Creen? Sí, está bien. Sí, a ver, familia González, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Ah,
Así era estoy de acuerdo. Ok, está bien. Bien. Es el lenguaje no verbal que hay que entender todos. Sí. Maestra, Gracias. pues no sé si le parece, oramos para despedirnos y Sí, y, claro que sí. y si, Claro si, que sí. si escoge, compañeros estudiantes, si tienen pareja, si conocen a alguien, avísenos en el chat de WhatsApp para el día de la práctica, nosotros aquí por Zoom hacer el match. Y si no tienen, no se preocupen, aquí los emparejamos, aquí hacemos los grupos, entonces no se preocupen por ello. Perdón, antes de que ores, Ana, dicen que dónde está mi correo. Bueno, a ver, les voy a dar uno que no viene en la plataforma, ese va a ser especial para ustedes. asesoría07 para que así sea el correo del grupo, ¿ok? Perfecto, maestra. ¿Ya lo gracias. tiene? Todo con minúsculas, ¿eh? asesoría07@yahoo.com.mx. Adelante, pastora. Gracias. Oramos para terminar este tiempo. Señor, gracias. Gracias por tu multiforme gracia, Señor, que se manifiesta, Padre, a través del conocimiento y a través de las herramientas que nos das, Señor, para poder acompañar, Señor. Tú eres, Señor, el ejemplo, Padre, para el acompañamiento. Tú hacías las preguntas correctas, Señor, para confrontar. Queremos seguir tus pasos, Señor. Queremos seguir tus estrategias en todos los sentidos, Padre, para nuestros muchachos que están con problemas en su vida, en su identidad, en su escuela, Padre. Permítenos, Señor, ser buenos asesores y acompañantes del caminar de nuestros jóvenes. Te ruego que nos des también una buena administración de tiempo para esta materia, Señor, y la capacidad, Señor, para poder entender, y no solo eso, sino como decía nuestra maestra Brea, poner en práctica lo que está hoy en nuestras manos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por Bendiga, hasta luego. Sí, gracias, maestra.